Entonces, decíamos S el paso, G gramil y SA el paso entre agujeros alternados, ¿ya? Esta misma imagen a la derecha, una plancha, para que explicar un poco más fácil, es lo mismo, fíjense. Entre centro y centro de conectores tenemos el paso alternado entre filas de agujeros alternados, tenemos acá S sub A. El gramil, la distancia perpendicular a la fuerza, fíjense, entre, por ejemplo, este hueco con este hueco, por más que sea alternado o no, no importa, eso sería G. Si quieres también entre este hueco y este hueco, aquí también tenemos otro valor de G, también es la distancia llamada gramil, ¿ya? Pero aparte, en esta imagen vamos a aprovechar de esquematizar dos distancias más. La distancia D, ¿se fija? La distancia D es la distancia más corta que existe entre centros de huecos. Claro, si tengo agujeros alternados, lo que pasa es que puedo medir de manera diagonal entre el centro del hueco de la izquierda y el centro del hueco de la derecha, la distancia D. Si no hubiese agujeros alternados, todo fuese vertical, este D no habría, y solo habría el gramil, ¿ya? Es una distancia más. Y por último, tomando en cuenta ahora en los bordes del material, entre el perno de borde, que está más pegado a un borde, en este caso horizontal a la fuerza, y el borde mismo, vamos a definir la distancia L sub E. Se llama luz disponible entre el centro del perno externo hasta el borde paralelo a la carga. Y con el mismo L sub E, también a nombrar así, la distancia perpendicular a la fuerza entre el centro y el borde, ¿ya? Es importante tomar, saber de cómo poder nombrar. Si bien podemos poner diferentes letras, es bueno uniformizar la nomenclatura, ¿ya? Uno como calculista o diseñador debe detallar S, L sub E, G para, en este caso, una conexión, ¿ya? Para que ustedes entiendan, y justamente lo que venía ahora, lo que veíamos en tracción simple. No es muy bueno, por ejemplo, que L sub B sea muy chiquito, o sea que no es bueno que el borde del perfil esté por acá, diremos, ¿no? No es muy bueno, porque por la experiencia y por los estudios que se han hecho, si el borde está muy cerca del perímetro del perno, puede haber una falla de desgarre del borde que se llama. Antes que falle por tensión, bloque de cortante, por cedencia, podría fallar por un desgarre localizado. Entonces, debe limitarse. Obviamente, la distancia esa que les decía es entre borde de hueco y borde de material, pero como es muy variable decir borde, más sencillo es detallar y decir desde el centro del hueco, que es un punto específico que no va a cambiar. Evidentemente, ante diámetros mayores, tendría que ir cambiando lo que sería la longitud, pero esa es la idea, ¿ya? Ahora, ese, por ejemplo, yo le puedo dar una distancia más larga o más corta, ¿sí? Eh, Les voy a hacer una pregunta. La distancia S entre centros de huecos, ¿es conveniente que sea más grande o más pequeño? ¿Qué nos convendría como diseñadores? ¿Grande o pequeño? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? A ver, vamos a preguntar. A ver, favor a la estudiante Alejandra Quinteros. Alejandra, ¿nos convendría el paso más pequeño o más grande? Desde el punto de vista de diseño, ¿qué nos convendría? ¿O es indiferente? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Alejandra Quinteros. Creo que estamos sin audio. A ver, universitario. A ver, Dylan David Carrasco, ¿no? Dylan. Sí, Sí, aquí aquí estoy. estoy. Ya. Mm, ¿Qué yo piensas? creo Creo que que es es indiferente, indiferente, Guille. Guille. Ya. ¿Por qué crees que es indiferente? Mm, Mm, porque, porque eh, da- porque porque daría daría lo lo mismo mismo si si poner poner
la misma cantidad de pernos, ¿no? En este gran, Ya, bueno, pequeño. tu punto lo entiendo muy bien, tu punto está bien. Dices, mira, ingeniero, LE ya te entiende por la falla de borde, ¿no? Ya. Ahora ese, si le pongo un menso más, es indiferente porque el número de pernos es lo mismo, dice su compañero, ¿no? No es tan así. Si ese es muy chiquitito, este falla que viene por desgarre, que es más o menos tiene este patrón de desgarre, acá entre borde y borde de conector viene la que es la falla por aplastamiento, que ustedes ya han visto en resistencia de material. O sea, si ese es muy chiquitito, falla por aplastamiento, ¿no? Entonces, el número de pernos va a aumentar. ¿Ya? Ahora, si ese le pongo bien grande, no nos va a convenir, pues. ¿Por qué? Hay que pensar en todo, pues, ¿no? Vamos a irnos a esta imagen. Creo que con esta imagen va a ser bien explicativo, ¿no? A ver, aquí. Supongamos que el ingeniero que ha hecho el diseño de esta unión, digamos que aquí entre centro y centro tenemos constante, digamos que 3 pulgadas, ¿ya? Que él ha puesto. Ahora, si él pone 6 pulgadas, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar la distancia de esta plancha. Esta plancha vendría por aquí, ¿no? Vendría así, vendría así, vendría así, así y por aquí, ¿no? O sea, la plancha va a ser mucho más grande. Y esta plancha, porque es un puente, ¿no? Yo le veo, por lo menos, el espesor de esta plancha debe ser casi una pulgada. Es una terrible plancha que cuesta muy, muy caro. Encarece y hace más pesada la estructura. Y acorta la longitud del miembro, además, ¿no? O sea que estamos perdiendo mucho en el traslape y gastando sobre todo en plancha. Entonces, por tema económico, siempre es mejor achicar lo más posible la separación entre elementos, siempre, ¿ya? Tiene que verse de esa manera. Entonces, ya con esa explicación que les he hecho, más genérica, eh, buscamos siempre tener el S más pequeñito posible, también LE, pero cumpliendo distancias mínimas para evitar el desgaste y el aplastamiento, ¿no? Obviamente también se lo puede calcular el número de pernos para tener eso, ¿no? Por experiencia la norma nos da un valor de LE mínimo y un valor de S mínimo entre centro y centro, que la norma más de decirnos que es por el aplastamiento, porque eso lo puede poner más pernos y se cumple, desde un punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque para poder construir, puedes vos pensar, o hacemos con llave calibrada de impacto, o hacemos con una llave común silvestre. Aquí el trabajador está colocando el perno y va a gastar su llave. Aquí están sus llaves, fíjense, están sus llaves, ¿no? De mano. Y si está muy cerquita un perno del otro, va a ser muy difícil hacer el empernado. O sea, se va a complicar mucho. Y tiempo es dinero. Entonces, la distancia mínima que nos da la norma es para permitir que el trabajador pueda hacer el atornillado correspondiente. Más o menos son 3 veces el diámetro del perno, la distancia mínima, para que él pueda atornillar con una llave común y corriente. Ya, eso ya les anticipo. Entonces ya tenemos distancias mínimas. En lo posible hemos dicho, no es bueno darle mucho. Ahora, si alguien quiere asegurarse y darle más distancia, lo puede hacer tanto para LE y para S, como también para G, le puede dar más. El problema es que si S es muy grande, eh, nótese que la unión, no es, esto es como acá está esquemáticamente hecho, ¿no? La unión es entre plancha y plancha, digamos que esta plancha es la placa de unión, aquí tenemos un perfil que viene por este sector, aquí otro, ¿no? Aquí la parte, digamos, de abajo del perfil. Entonces, la idea es que esté en contacto continuo el perfil con esta plaquita, ¿no? Y si la separación es muy grande, esa distancia podría generar que, si bien esté bien atornillado, en la parte del medio de la distancia haya como una separación pequeñita. Y por ahí puede entrar lo que sería pues humedad, polvo, tierra, y eso va a comenzar a formar como una suerte de corrosión en ese sector. Y va a ser muy difícil que el inspector de estructuras, el que va a hacer el mantenimiento, se fije, pues, ¿no? Si es, digamos, milimétrica la separación, va a pasar por alto. Y aquí en el núcleo de la unión entre ambas planchas va a comenzar la corrosión. Es como una caries que ocurre, ¿no? Que en el diente, entonces que no se percibe, pero ahí poco a poco va a generar y con el tiempo va a tener patologías severas y vamos a tener que cambiar algunas piezas inclusive. Entonces
Entonces, por ese motivo es que la separación máxima también se la limita para evitar ese problema, y también por ensayos y experiencia la norma nos limita la separación. Usualmente la separación máxima está en función del espesor de las planchas. Está en función, es un número multiplicado por el espesor de la plancha más delgada usualmente. ¿Ya? Bien, eso mismo que he explicado ahorita, hasta aquí en este texto. Bueno, veamos ahora rápidamente, entonces, para poder diseñar ahora, como ingenieros, separaciones mínimas, separaciones máximas, o espaciamiento mínimo, espaciamiento máximo. Si hablamos de espaciamiento, hablamos de S, exclusivamente de S, y decimos lo siguiente. El S mínimo entre planos dice lo aconsejable es 3 veces el diámetro, pero el mínimo, si normativo, es 2/2 o 2.67 veces el diámetro, ¿no? Lo mínimo, o sea, lo recomendable es 3. Usualmente cuando tenemos decimal, porque ya a la hora de colocar la separación entre centros, no lo hacemos en pulgadas, pues no lo hacemos en unidades de milímetros. Entonces, digamos que cogeremos un ejemplo de media pulgada. Para media pulgada, ¿cuánto sería? Entonces yo voy a agarrar aquí el 2/2, y aquí voy a agarrar el valor de 3 veces el diámetro del perno, ¿no? Entonces rápidamente, si agarramos la calculadora, vamos a hacer ya. Entonces 2/2, que es 2.67 por 0.5 por 25.4, me daría 33.9 milímetros, ¿ya? Esto me da 33.9 milímetros, ¿verdad? Y 3 diámetros, veamos, 3 por 0.5 por 25.4, nos sale 38.1. 38.1. Entonces puedes elegir y colocar, pues, 34, 35, 38 si quieres, 39, ¿no? Eso siempre redondeando, pero son los mínimos. Ojo, ya en el cálculo, si por aplastamiento estamos fallando, podríamos aumentar la distancia. El mínimo, ese es el mínimo, ¿ya? Usualmente buscamos el mínimo para fines prácticos. Vámonos a la separación mínima al borde, el valor de L sub E, ¿se acuerdan? Al borde. El L sub E de borde, déjeme, mi punterito se me ha perdido, no sé por qué. Ahora sí. El L sub E mínimo está en la tabla J34. ¿Sí? Voy a buscar, y aquí lo tengo ya, digamos, calcado de la norma. Y está en función del diámetro. ¿Sí? Si el diámetro es de media pulgada, la distancia mínima es 3/4. Si el diámetro del perno es de 1 pulgada, por ejemplo, la distancia mínima es 1/4. Igual, como son distancias, usualmente preferimos redondear en milímetros al superior, ¿ya? La tabla J35 es para agujeros con sobretamaño o agujeros ranura corta o ranura larga, ¿ya? En este caso, esto es para agujeros estándar, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, un sobretamaño para diámetros, en este caso, menor 7 de pulgada, al diámetro que tenía acá le debo sumar, dice, un 16 de pulgada para el caso de sobretamaño. Ranura corta 1/8, ranura larga en función del diámetro, ¿no? Usualmente estaremos siempre o con estándar o máximo con unos sobretamaños, simplemente, ¿ya? Eso es, distancias mínimas. Ojo, igual este mínimo lo podemos aumentar un poquito en función de la falla en este caso, desgaste de borde que vamos a estudiar en este curso. Luego tenemos los espaciamientos máximos. Hemos visto los mínimos, ahora los máximos, ¿ya? Ahora los máximos están en dependencia, como les decía, queremos que no entre corrosión o en este caso humedad y suciedad entre las placas que vamos a conectar para que exista contacto continuo. En este caso hace una diferencia en la norma si el miembro o miembros de conectar están pintados o no están pintados. ¿Por qué? Porque si están pintados hay más posibilidad de que exista un espacio. De que no existe espacio, de que el miembro no se corroa. La pintura que se le coloca a los perfiles, que puede ser pintura verde, pintura roja, pintura negra, la más común es la medio color plomo oscuro, la que usamos más en Bolivia, es una pintura anticorrosiva que protege a los perfiles del medio ambiente. ¿Ya? Cuesta un poquito caro, pero es lo que se tendría que hacer para estructuras sobre todo expuestas.
Estos mismos pintados tienen esa ventaja y por ese motivo la norma nos permite hasta 24 veces el espesor de la parte más delgada conectada, o 12 pulgadas, el que sea menor de los dos. Ejemplo, si el espesor de mis planchas que voy a unir, supongamos que tengo dos planchas que voy a unir, una que está por acá y otra que está más por acá, una más grande que está por debajo. Si esta plancha, digamos que es de media pulgada de espesor por 6 de ancho, y esta plancha es de media pulgada de espesor por 3 de ancho, así como se ve en la gráfica, entonces el espesor menor de ambas es el media pulgada, ¿no ven? Es común en los dos. Media pulgada por 24, ¿cuánto sería? Medio por 24, justo me da los 12 pulgadas, que se iguala con los 12, entonces elijo 12 pulgadas, ¿no? Que se le puede convertir a 300 milímetros. Es la separación máxima. Más no puedo separar. Ahora, miembros no pintados, que no es lo recomendable, sin protección anticorrosiva, se limita a 14 veces el espesor de la parte más delgada o 7 pulgadas. Es lo que dice la norma. ¿Ya? Bien. Ahora, en el borde, separación máxima al borde, el LE máximo, tal vez sería bueno escribirlo así. Este se refiere al S máximo, ¿sí? O también al G máximo. Aquí la separación mínima, por si acaso, también se refiere a S mínimo también, pero esto se refiere a G mínimo, ambos. ¿Por qué? Porque al atornillar, o es la parte horizontal o vertical la que te puede estorbar a la hora de conectar, ¿verdad? Entonces el mínimo para cualquier distancia entre pernos. Y la separación mínima al borde sería el L sub E mínimo, así le voy a llamar. Y ahora nos tocaría ver exactamente L sub E máximo, ¿verdad? La distancia al borde máxima para la norma es 12 veces el espesor del miembro conectado, 12 veces. Y no debe exceder 6 pulgadas, ¿sí? Entonces, al igual, muy parecido a la separación para miembros no pintados, ¿se acuerdan que era 14? Aquí es 12 y 6, un poquito más crítico, más pequeño, ¿ya? Perfecto. Ahora, una última recomendación en cuanto a las separaciones. Las llamadas conexiones largas, que para la norma AICC son conexiones de más de 50 pulgadas, no es tan común. Hablemos, por ejemplo, de puentes grandes. 50 pulgadas más o menos son 1,25 m. En este tipo de conexiones se debe multiplicar la resistencia o capacidad calculada, se la tiene que multiplicar por 0,8, o sea, reducirlo en 20%. ¿Por qué? Porque al tener tanta conexión, tanto conector, realmente el comportamiento de la conexión se hace muy complejo y no es nomás sumarle, decir por ejemplo, si tengo una fila con 1, 2, 3, 4, 5, no sé, pues hasta aquí, digamos que sea el perno número 100, póngale así, del 1 al 100, decir voy a sumar, en este caso la resistencia total de la conexión será la sumatoria del perno 1 hasta el perno 100 de la resistencia o la capacidad al corte, por ejemplo. No, esto no se puede hacer en conexiones de más de 50 pulgadas. Hay que multiplicarle por 0,80, o sea, bajar el 20%, porque el comportamiento no es tan lineal. O sea, digamos que se puede sumar hasta 50 pulgadas. Más de eso ya no se puede. Ahora, los 50 pulgadas, ¿cómo se miden? Ya, muy bien. Esto ya lo vimos en tensión, ¿se acuerda? La distancia L, ¿cómo se mide? En esta conexión de la izquierda, entre el hueco más hacia la izquierda al hueco más a la derecha, que es este, esto es la distancia, la longitud de la conexión, que le voy a llamar L. ¿Se acuerdan que este L lo habíamos visto para encontrar, por ejemplo, el coeficiente de retraso de cortante? ¿Se acuerdan? De U. Para esta fórmula, X basa entre L, donde X basa era el centroide de la conexión y L es la longitud, siempre entre el perno más hacia la izquierda o más extremo al más cercano a la fuerza, paralelo a la fuerza. Aquí en este de la derecha sería entre este hueco y este hueco, sería el valor de L, ¿verdad? El valor de L.
ahí medimos las 50 pulgadas. Si es menos, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño estudio o repaso de los estados límites de las conexiones en pernada. Usualmente las conexiones con pernos están sujetas a corte. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que puede ser tensión o compresión que tienden a querer mover los elementos y ejercen una fuerza de corte en los conectores. Nótese que al tener este tipo de conexión, en la plancha de abajo, esta parte que está con amarillo es la que tiende a querer aplastarse, contra el cuerpo del perno, y la parte de arriba igual aplastarse, pero de manera contraria, sobre el cuerpo de este conector, ¿verdad? O sea, quiere pasar eso, ese aplastamiento. El aplastamiento, tienen que acordarse ustedes que es una falla del metal base, no es una falla del perno. El perno tiene una resistencia, decíamos, mayor, es un acero de mayor calidad que el metal que estamos conectando. Por ese motivo que el que va a querer fallar, el que se va a querer aplastar, va a ser el metal base, los perfiles o las planchas de los perfiles que se van a unir. El aplastamiento debe considerarse en ese ámbito, esa resistencia, y está en función del área de contacto. El perno tiene un diámetro en el espacio, y ese diámetro estará vinculado pues con este aplastamiento en el elemento que queremos analizar, ¿verdad? Eso es algo bien importante que tenemos que acordarnos de lo que han llevado conexiones simples en resistencia de materiales 2. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro tipo de ejemplo, aquí en la parte de la derecha, aquí se van a fijar. Tenemos la plancha del medio que quiere hacia la derecha, y para transmitir la carga a una conexión, otro elemento, dos planchas que dividen la carga, ¿no? Obviamente a la mitad. ¿Por qué? Porque queremos que esté en equilibrio. Si no tuviésemos Pemex acá y Pemex acá, obviamente no estaríamos en equilibrio esta conexión, y tiene que estar en equilibrio estático, ¿sí? Por este mismo criterio, usualmente, si tienen los mismos anchos los tres elementos, obviamente para que resista esto de una manera coherente, el espesor T2 del elemento del medio debe ser mucho más grande o mucho más grueso que los elementos T1 extremos. Ahora, ¿por qué T1, T1? ¿No puede ser diferente? Puede ser diferente, pero sería ilógico porque las cargas son iguales, ¿no? Entonces no sería coherente que yo le dé un T1, digamos, de media pulgada, y aquí el T1 de abajo le dé de 3/4. O sea, hay que ser coherentes, simétricos. Ahí se puede ver el aplastamiento, ¿verdad? De la plancha de arriba está en este sector, de la del medio está en este sector, y la de abajo está en este sector. El aplastamiento del metal base sobre el conector. Puede haber un aplastamiento en los tres elementos. Si tienen el mismo ancho y espesor, es un solo cálculo para los elementos, digamos, extremos, para este y para este. Y un cálculo adicional para el elemento del medio, el aplastamiento. Si tiene diferente ancho, hay que hacer tres cálculos independientes, ¿sí? De la falla por aplastamiento. En ese tipo de conectores, o tipo de conexión tipo aplastamiento que se le llama así, ¿qué hay que verificar? El aplastamiento que hay entre el perno y las planchas, ese desgarre que podría haber en los bordes de los elementos, y la falla por cortante que puede haber obviamente en el perno, que puede existir. Usualmente son los estados límites que se van a verificar en el ámbito de la conexión. Obviamente, si estamos en tensión simple, como es este ejemplo, de manera adicional se deberá verificar lo que ya conocemos: cedencia del área bruta, ruptura del área neta, y el bloque de cortante que yo les voy a explicar, que no les expliqué en aquel entonces, pero ahora les voy a explicar en este capítulo. Ya son los estados límites que hay que verificar. Todos son estados límites o fallas que pueden darse en el metal base. El único tipo de falla que puede ser en el conector es la falla de corte en el perno, para el tipo de conexión que les acabo de mostrar. ¿Ya? Las tipo fricción o deslizamiento crítico, como se conoce ahora, es similar, fíjense, es la misma gráfica prácticamente. Pero acá lo que hacemos es pretensar tanto este conector, o sea, darle más vuelta a la tuerca para generar una fuerza de pretensado dentro de nuestro elemento, que prácticamente toda la fuerza va a estar soportada por la
fricción que existe entre plancha y plancha. La teoría incluso dice, teóricamente no importaría que el perno, por ejemplo, estuviese roto, así que es quebrado. No importaría porque todo va a ser soportado por la fricción. Entonces la fricción es la que tenemos que calcular. Y usualmente esta fricción tiene que estar muy vinculada a la fuerza de pretensado, que le voy a llamar T sub B. Estará vinculado seguramente también al diámetro del conector, que está vinculado con esta fuerza, y al coeficiente de rozamiento que existe entre plancha y plancha. Si bien es acero, no es lo mismo conectar un miembro pintado que tiene menos rugosidad, o una plancha original de fábrica, o una plancha tratada que se la puede tratar para generarle más rugosidad a través de procedimientos como el arenado, una máquina que se llama arenadora. Se le puede generar más rugosidad y por tanto mayor coeficiente de rozamiento. Son parámetros que entran en juego en este cálculo de la conexión tipo fricción. ¿Ya? Bien. Esto ya hemos explicado. Esta gráfica es interesante e importante que la puedan entender. Aquí tenemos el A307. Es un acero con bajo contenido de carbono. Y decíamos que el diámetro que tiene es entre 1/4 y 4 pulgadas. Aquí su traducción en milímetros, ¿no? Este perno no se le puede pretensar, no. Pero en tensión simple, este tipo de acero de este perno llega a los 60 K6. Nótese que es mucho mayor que la 36 y mayor también que otro tipo de aceros, ¿no? Ahora, el A325, hablamos de acero de alta resistencia, high strength, es poco variable, decíamos, de media pulgada a 1 pulgada. La carga de prueba aproximadamente es 85 K6, la carga de pretensado, ¿sí? Y llega esto a 92 K6 en cuanto a esta carga de prueba medida por una técnica que se llama técnica de resistencia, que es la técnica de medida de la longitud. Eso no es tan relevante, lo que hay que fijar es la tabla de la norma, ¿ya? Y la capacidad de tensión oscila 120 K6. Si el diámetro es de 1/8 a 1,5, ya cambia y las cargas de pretensado son menores, son tan grandes, como también la mínima capacidad de tensión baja un poquito, ¿sí? El A490 que les explicaba, que es un acero aleado, pero aleado térmicamente, varía, dice, de media pulgada a 1,5. Igual la carga en este caso de prueba para pretensado varía de 120 a 130 K6 y la fuerza máxima de tensión a 150 K6. O sea, mucho más resistencia, pero son obviamente pernos muchos más caros. Este 449 que les decía al principio de la clase es un perno, digamos, exclusivo que ICC solamente lo toma en cuenta para diámetros mayores de 1,5 hasta 3. Tiene características particulares, pero no es muy utilizado por el tema del diámetro grande, no es tan útil para los cálculos de estructuras comunes y corrientes. Así que no lo vamos a tomar en cuenta. Bien, aquí gráficamente la técnica del atornillado manual, ¿no? O sea que por ese motivo que la separación, por ejemplo, entre conectores debe ser una separación mínima, no podemos juntarlos mucho porque no podría internar en nuestro trabajador. Ahí tenemos la llave de impacto calibrada, con lo cual se puede hacer de manera automática. Obviamente se puede llegar a pretensar más fácil con este tipo de llave que con la llave manual, es algo claro. Fíjense, para conexiones trabajadas, en este caso en una obra, ahí tenemos esta llavecita y tenemos un extremo que está sujetado por uno de los trabajadores, ¿no? Para asegurar que no resbalen, no se muevan los elementos. Aquí tenemos también el trabajo mismo, ese puente que les mostraba inicialmente. Aquí vamos a ver lo que sería esta fuerza de fricción que se introduce a través de la tuerca, ¿no? Entonces podemos introducir una fuerza de fricción al sobrecargar, tensionar esta conexión, y esa fuerza de tensión va a introducirse dentro de lo que sería la conexión, y obviamente ante esa tensión va a haber una reacción, ¿sí? Una fuerza de pretensado o de agarre entre placas,
y que esta fuerza de fricción está vinculada con esta fuerza pues, de pretensado. ¿Cuál será el vínculo? Recordar que física básica de colegio, todos conocemos que la fuerza de fricción es la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción. Básicamente esta expresión es la que se usa y la que vamos a ver que en el cálculo de la norma es la misma expresión con unas cuantas modificaciones para lo que sería el cálculo. Lo que quiero que se entienda es lo siguiente, que esta fuerza de fricción, siempre y cuando sea mayor a lo que sería la demanda, tendría esta expresión, tendría el coeficiente de fricción interna por esta fuerza de precompresión y por esta fuerza normal, que es la fuerza, en este caso, perdón, el número de planos de deslizamiento. La fuerza normal es C sub 0 o V sub 0, ambos valores, como están acá, equivalentes. Y este N sub S es la fuerza, es la número de planos de deslizamiento. ¿Por qué influye en el cálculo? Fíjense, si tengo dos planchas que tengo que conectar, solo tengo un plano de deslizamiento. Si tengo una conexión cortante doble, tengo dos planchas o dos planos de unión que van a soportar la fricción. Entonces el valor de ns y aquí es 2. O sea que una conexión con más planos soporta más, ¿no?, que una conexión con un solo plano o conexión simple, ¿verdad? Un poquito en cuanto a las etapas, es que la teoría que se las voy a resumir para que se entienda más fácil. Vamos a ver una gráfica ya. La primera etapa, o etapa 1, es en la cual la fuerza de pretensado se aplica. Y en este caso, la fuerza externa es menor a la fuerza, a la fricción que existe entre elemento y elemento. Entonces la fricción es superior a la fuerza. Por tanto, eso está perfectamente equilibrado, no hay ningún problema, está en equilibrio perfecto. Esta unión la podemos seguir cargando. La vamos sobrecargando un poquito más, hasta igualar, hasta que la fuerza actuante sea igual a la fricción. En este caso, estamos con un límite, digamos, de equilibrio, donde si incrementa un poquito más la fuerza externa P, ya entre plancha y plancha habría como un deslizamiento, y se vencería la fuerza de fricción, ¿no? Si pasase eso, es como en esta gráfica se pueden fijar, ya se convertiría la conexión en una conexión tipo aplastamiento. ¿Por qué? Al moverse relativamente plancha y plancha, ya trabajaría el aplastamiento en este sector y en este sector, ¿verdad? Entonces, migraríamos de una conexión fricción a una conexión tipo aplastamiento. Obviamente, por el remanente de fuerza. Por el remanente de fuerza que habría en exceso, ¿no? A un principio en el equilibrio estamos en el límite. Ya después, como ya pasa el tema este de la etapa 3, ya con la carga mayor que la fricción, entonces aparte de la fricción que existe, habría pues un aplastamiento, como aquí se puede ver en los elementos de las planchas. Gráficamente se lo tiene que ver y se lo ha medido experimentalmente. Se ha medido la carga P desde 0 hasta el valor de la falla de la unión y se han medido las deformaciones. Se ha hecho una curva fuerza-deformación, ¿ya? Se ve que un principio es lineal, totalmente lineal hasta llegar a la etapa número 1. Todo esto decíamos cuando la carga es menor que la fuerza, se llama etapa de transferencia por fricción. Luego de eso viene hasta la etapa número 2, donde tenemos ya justamente el límite cuando la fuerza P es casi igual, decíamos, a F. En este caso, fíjense cómo hay aquí un cocimiento. Este cocimiento es justamente ese desplazamiento repentino que se da cuando ya estamos en el límite y ya se va convirtiendo en la conexión de tipo aplastamiento. Y de ahí ya viene una curva, ya no es una recta como está acá, y ahí viene aquí la parte no lineal, donde la unión se va comportando al aplastamiento y llega a un pico máximo hasta su colapso, hasta su falla, ¿no? Entonces el comportamiento que existe en una conexión empernada que está sujeta a pretensar con el incremento de la carga. Obviamente, para diseñar es lo más deseable siempre estar en la etapa 1, o sea, siempre tener que la carga sea menor que la fuerza de fricción, y es lo que aspiramos a hacer. Pero nótese también que esto es muy ideal en un edificio, pónganse.
tenemos diseñadas las conexiones tipo fricción bajo esta premisa. Estamos por acá, viene un terremoto, y los terremotos o sismos muchas veces no son muy, no se las puede prevenir o saber su magnitud e intensidad, y puede ser que el sismo que venga a la edificación sea tan grande que sobreesfuerce la conexión y pase de la etapa 1 a la etapa 2 a la etapa 3. Entonces, si viene por acá lo real y aquí está lo teórico, ¿qué habría que hacer? Ahí viene la pregunta. Entonces, la respuesta es la siguiente. Si diseñamos una conexión tipo fricción o tipo del centro crítico, que es lo mismo, hay que igual nomás dotarle de la capacidad o resistencia de soportar el aplastamiento. O sea que, si bien vence la fricción el sismo, va a pasar la etapa de aplastamiento y la conexión debe ser capaz de soportar esa fuerza de aplastamiento. Al fin y al cabo, esa alternancia de cargas por un sismo no dura pues mucho tiempo, ¿no? Como ustedes conocen, un evento sísmico dura un tiempo determinado, corto. Entonces hay que dotarle a la conexión de esa ductilidad necesaria para evitar su colapso repentino. Entonces, en otras palabras, las conexiones tipo fricción se las diseña para la ecuación de fricción, pero también adicionalmente hay que dotarle de capacidad para aplastamiento, para desgarre, para ruptura realmente efectiva, para cedencia y para bloque de cortancia. Que todos estos límites que vamos a ver en aplastamiento también se los tiene que ver de manera adicional a las fallas tipo fricción, porque tenemos que tener esa responsabilidad de dotarle a la unión de ese extra o plus de resistencia. ¿Ya? Eso es algo muy, pero muy importante. Usualmente en las conexiones tipo fricción, la fricción es el estado límite más crítico, es lo que menos aguanta la unión, pero el número de pernos adicionalmente tiene que ser verificado para soportar el aplastamiento y los demás estados límites de una conexión, ¿sí? Eso tiene que quedar muy, muy claro. Bien, entonces, de manera general, ya con toda la teoría explicada muy a detalle, dos tipos de fallas en general en los empernados: falla del sujetador y falla de las partes conectadas, que hemos llamado hoy día metal base, y aquí sería la falla del perno o tornillo, ¿ya? El perno o tornillo solamente falla en cortante o en tracción, y las partes conectadas tenemos cedencia, ruptura, bloque de cortante, aplastamiento, desgarre y fricción, ¿sí? Bien, aquí tenemos unas imágenes que quieren mostrarnos eso justamente, ¿no? Tenemos una conexión sencilla, traslape, y tenemos distintos tipos de falla. Aquí tenemos, por ejemplo, la ruptura de la araneta. Entonces ya conocemos cómo se calcula el comportamiento, todo aquello. Tenemos la cedencia que se da en el miembro, se da en la conexión. Tenemos la falla por desgarre, que tiende a incrustar, o si quieres, ovalar el hueco. La falla, perdón, es la por aplastamiento. La de desgarre, decíamos, del borde, que tiende a romper el borde. No es así como se muestra acá. Realmente la falla por aplastamiento, por desgarre, es esta que les voy a mostrar. Se ve un ensayo que la falla tiende a tener un ángulo de esta manera, y esta es la parte que se desgarra. Matemáticamente, para los cálculos, esta inclinación se la suele uniformizar de manera horizontal, y la distancia inclinada entra en la fórmula con un coeficiente, por si acaso ya les anticipo. Si tenemos el perno muy al borde perpendicular a la fuerza, podría haber este tipo de falla. Eso se lo evita teniendo en cuenta la separación mínima. Decíamos que en este caso G mínimo, que le vamos a llamar, que es por lo menos 3 veces el diámetro del perno, para evitar este tipo de falla que no es común, pero podría darse. La falla por corte en un perno tornillo, la falla por tracción. Esto es una falla especial siempre y cuando la fuerza actuante esté, digamos, alineada al eje del perno. Hay algún caso, que vamos a ver un ejemplo, donde la fuerza puede estar de manera perpendicular. Por ejemplo, una viga donde le conectamos un perfil T, y podemos cargar el perfil T con una carga vertical. Ahí los pernos tendrían que trabajar en tracción simple. No es tan común, pero lo vamos a ver, ¿ya? Y esta falla aquí yo la voy a marcar con una nubecita, que no es tan común. En realidad podría darse, ¿no? Donde si el perno es muy largo y esbelto, a más de aplastarse las planchas, el perno sea el que se flexe, ¿verdad? No es común. ¿Por qué? Porque ya los pernos estandarizados
ya sea vienen con un diámetro, un largo estándar y un tipo de resistencia que evitan que falle de esta manera. Esto podría pasar, por ejemplo, en pernos hechizos o pernos que uno puede fabricarse en obra, por ejemplo, para un encofrado. Le puede dar un largo bastante interesante al perno para tener un hilo encofrado. Entonces ahí podría haber esta posibilidad de que sea un perno muy delgado, muy largo, entonces fallar por flexión. Pero este estado límite no vamos a verificar porque no es común en conexiones estandarizadas industriales con pernos ya de fábrica, no se va a verificar, pero es una posibilidad. Bien, ahora ya vimos estados límites, la teoría. Ahora vamos a ver conexiones típicas, ¿no? Las más sencillas, las que son a corte. Corte simple es un traslape, por ejemplo, una plancha, un perfil A, una plancha, un perfil B. Se las traslapa y se pone ahí los conectores, ¿verdad? Esta misma conexión se la puede hacer en tope, o llamado también bad joint, donde aparte de las dos planchitas, 1 y 2, tenemos que usar adicionalmente placas de unión a gasset plates. Aquí le voy a colocar 3 y 4. O sea, yo podría hacer el traslape simple, pero por algún motivo estoy necesitando hacer una conexión tope. Entonces aquí tengo que gastar en 2 placas adicionales, pero la ventaja es la siguiente, que los pernos van a trabajar a cortante doble. O sea, aquí una sección de corte, aquí 1, sección 2. A diferencia que acá tenemos solamente una sección de corte o deslizamiento. Entonces hay una ventaja ahí en cuanto a la capacidad de los conectores, ¿verdad? Pero son conexiones simples, centradas. Aquí tenemos las condiciones con las conexiones excéntricas. Por ejemplo, en este caso tenemos la fuerza P que genera, que no está excéntrica con la centroide de la conexión. Tendremos aquí un momento que tiene que añadirse y obviamente cada conectorcito va a soportar una fuerza diferente porque tenemos la fuerza de la reacción vertical y tenemos la adición de este momento torsor que va a introducir tensiones en nuestros conectores, ¿verdad? Aquí tenemos la conexión de tracción que les decía, el ejemplo, ¿verdad? El perfil W con una viga, pónganse esto que es una viga. Aquí tenemos un perfil T adosado al ala inferior y aquí tenemos una carga vertical que se le va a unir o se le va a colocar a este perfil T. En este caso necesariamente los pernos van a estar trabajando en tensión simple. Ahora hay conexiones combinadas en corte de tensión. Por ejemplo, este ángulo con este W con este ángulo. Fíjense, aquí tiene una fuerza P en el extremo, entonces va a querer girar y va a querer jalar a su vez a estos pernos. Este estado límite es distinto a este, fíjense. Aquí tenemos los pernos de manera transversal. Aquí los tenemos de manera perpendicular a la fuerza, entonces aquí ya es diferente el comportamiento, ¿no? Aquí este perno y este perno tienen diferentes tensiones, porque tenemos corte y tensión ambos, y obviamente el cálculo es independiente. Aquí tenemos una placa de unión, gasset plate, que hace de suerte de elemento adicional que va a servir para unir este W con este angular, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una conexión viga columna, donde tenemos una plaquita o planchita en el alma de este perfil doble de viga, y la viga quiere transmitirle a la columna lo que sería corte y momento. Usualmente cuando la unión solamente es en el alma del perfil, la transmisión más es de corte y no es de momento, ¿no? Y queremos que se transmita todo el momento hacia lo que sería la columna. Además habría que colocar aquí unos elementos plancha o placa en las alas del perfil, ¿sí? Hay también tipologías específicas, hablábamos de las conexiones precalificadas, las conexiones end plate que se llaman así, que son típicas y que utilizan soldadura y conectores específicos, ¿no? Eso vamos a ver en un ejemplo al final de nuestro capítulo de conexiones, ¿no? En la parte posterior a lo que veamos ahora. En cuanto a las conexiones ahora de cortante simple, que son esta y esta, hay que distinguir algo que va a servir para los cálculos. Nótese que aquí en esta imagen de arriba, la rosca viene hasta por acá, hasta ahí. Entonces el plano de corte no pasa por la zona de rosca. Se llama conexión a corte con la rosca excluida del área de corte. En inglés, treat outside. Y para reconocer esto se le pone la letra X. Por ejemplo, aquí se le dice, tiene conectores A325. ¿Qué te parece así? Y se le pone un guioncito. Guión X.
Si es guión X, yo ya sé que la rosca está por fuera del área de corte. Ahora, el caso de abajo, el perno es más cortito o por ahí los espesores de las placas son mayores y la rosca sobrepasa lo que sería el plano de corte. Aquí la rosca está incluida en el área de corte. Ejemplo, un pernito a 325 con la rosca incluida en el área de corte, included, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando tenemos rosca, la capacidad es menor al cortante en el perno. En tracción no hay diferencia. En cortante es la diferencia. ¿Sí? El ATES 25N resiste menos que el ATES 25X, siendo el mismo perno, etc. ¿Ya? Entonces, usualmente para el diseño, lo que yo hago, siempre considero ATES 25N. ¿Por qué? Yo puedo detallar en mi plano, en mi cálculo, que sea X, pero yo no voy a participar de la construcción. Ahí el constructor puede o no va a hacerme caso, o puede ir a comprar los pernos y no encuentra pernos del largo suficiente, etcétera. Entonces es un riesgo para el cálculo, el calculista, tomar en cuenta una mayor capacidad. Entonces, por tema de seguridad, siempre usamos el A325N, ¿ya? A no ser que en el examen o en la práctica yo les diga usen este, ¿no? Pero les digo, para diseñar, para trabajar mejor es siempre tomar en cuenta la rosca, en este caso incluida en el área de corte, por esa ambigüedad o falta de información que tenemos de la parte constructiva. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos algunas vistas más interesantes. Aquí lo que les decía, la falla por desgazamiento. Fíjense, es tal como les indicaba, una falla así inclinada, tal como está aquí. La falla por corte del perno, la falla por aplastamiento. Este tipo de falla de aplastamiento del mismo perno, que no es común, como les digo, esto no ocurre porque el metal del perno es superior al metal de la plancha, entonces el que debería aplastarse es la plancha, no el perno. Esta falla por flexión del perno también no es común, o sea, ahí es para pernos muy largos. La falla por tensión sí en los pernos se da, como en este caso, y la falla por ruptura del área neta, que ya conocemos también como nosotros, ¿verdad? En definitiva, ¿qué es lo que vamos a verificar? Primeramente vamos a hacer ejemplos de conexiones tipo aplastamiento y después haremos conexiones tipo fricción. Ya vamos a ir por partes. Tipo aplastamiento, ¿qué hay que verificar? La adherencia del área ruta, eso por obligatoriedad, en tensión, la ruptura de la neta efectiva, en tensión también, esto, ojo, los dos siempre en tensión. Si tengo en compresión, no verificar estos. Bloque de cortante también en tensión. Y aplastamiento de los agujeros, que dentro del aplastamiento tengo dos ecuaciones, uno es para el aplastamiento propiamente dicho, y otra es para el desgaste de borde, que les he mostrado, pero son dos ecuaciones distintas, pero en el mismo estado límite. Y el corte en los pernos. De los 5 tipos de start limits que voy a verificar, solamente el quinto es del conector. Del 1 al 4 hablamos de la falla de el metal base, el metal de la conexión, ¿sí? Entonces vamos a hacer ejemplitos desde la clase siguiente. Vénganse listos para poder hacer ejercicios. Es clase un poquito teórica, pero así importante para recordar conceptos y hacer todo lo que tenemos que avanzar y ver de esa temática. ¿Alguna pregunta que tengan, estudiantes? ¿Duda, consulta? ¿Pregunta? Ingeniero, una duda. El día viernes son elecciones y las clases van a ser normales. Mira, ha salido un comunicado hoy día por Facebook de que se suspenden las clases, ¿no ve? Obviamente yo soy respetuoso pues de lo que serían las normas de la universidad, como ustedes también. Pero con el ánimo de aprender, creo que estamos aquí para aprender, ¿no? Yo podría dar la clase, aunque más tardecito. No me hago ningún problema, nada más para recuperar los días que hemos perdido, ¿no? Esperamos que quedar de acuerdo. ¿Qué les parece si quedamos de acuerdo por WhatsApp para que podamos avanzar? ¿Sí? Si quieren a más tardecito, a madrugada, como a lo que ustedes quieran. Tal vez para que puedan ir a votar, puede ser a las 7 de la noche, ¿qué les parece? ¿Verdad? Y si todos tranquilos. Y no va a ser obligatorio. Pero igual las clases que yo hago siempre las grabo y las subo, ¿no? Entonces podemos tener esa ventaja. Como les digo, hay que ir a votar, las elecciones son importantes,
ustedes analicen, ustedes son gente ya mayor, pensante, analicen y voten por el candidato que usted necesite, que quiera o vea por conveniente. Y tal vez a las 7 de la noche podamos pasar a la clase y hacer ejercicios y ir avanzando. Esta materia es profesionalizante. Es que quiere decir que con esta materia vas a ganar plata trabajando, ¿verdad? No puedes comparar esta materia, por ejemplo, con digamos, cálculo 3, digamos. Que esa materia es más teórica, hay ejercicios, pero son de apoyo a otras materias. Esta materia es para trabajar, entonces yo creo que si avanzamos más, tenemos más práctica y más ejercicios, es mejor para ustedes, ¿no? Para que puedan estar más preparados para poder trabajar. Creo que sería lo ideal. Entonces, los que deseen el viernes, yo voy a hacer la consulta por el grupo de WhatsApp para el viernes en la tarde-noche, ¿no? No va a ser obligatorio, no va a llamar lista en esa clase, ¿sí? Pero gracias por preguntar, Álvaro. Muy bien, entonces la grabación yo la subo. Yo les recomendaría el libro de Segui, está excelente en esta parte de conexiones. Ya pueden ver algunos ejercicios, hay gente que ya es repitente, que ya conoce el tema de hacerse planillas, ¿no? Para entender los estados límites, ya ustedes conocen bien silencio, estructura, bloque de cortante, y yo voy a explicar. Aplastamiento, ya la base que llevan ustedes en mecánica de materiales va a servir para poder aumentarle el tema de desgarre y explicar un poquito mejor. Y cortan los planos también han visto ustedes en mecánica de materiales, solamente que vamos a ver ahora ya con norma en cuanto a la metodología LRF, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos aquí. Les agradezco mucho, estudiantes, gracias por su participación. Hay una práctica que el estudiante va a evaluar junto conmigo, entonces es importante que lo trabajen. Nos vemos el día viernes, pues, previa coordinación que tengamos por WhatsApp, ¿sí? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ingeniero, un favorcito. Sí, Elías. ¿Podrían agregar al grupo de WhatsApp, por favor? Me salí por error al cambiar de chip. ¿Y ya me escribes? Ahora te añado, por favor. Me escribes y te añado. ¿Sí? Inbox, por favor. Está bien, gracias. ¿De qué? Pues muy buenas tardes, muy buenas. Hasta luego. Gracias, chicos.